Así es que, como ustedes saben, hemos venido estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios y estuvimos viendo lo que era el primer capítulo hasta el capítulo 4, en donde habíamos tratado con un tema general para esos capítulos que estaba basado en un tema que habíamos titulado Una iglesia en problemas, los problemas de una iglesia. Luego vinimos con otro bloque escritural que componen los capítulos 5 y 6, en donde vamos a tratar un tema que es la relajación moral dentro de la iglesia. Y como estos dos capítulos prácticamente tienen dos divisiones, la primera división es cómo tratar con un hermano en pecado dentro de la iglesia. Ya comenzamos a tratar este tema de el capítulo 5 y habíamos comenzado. Hoy yo le voy a invitar a que abran su Biblia nuevamente y vamos a leer estos 13 versículos para fundamentar lo que nos quedan de ellos. Además de, quiero darle, como dicen, una mirada a la parte primaria y luego vamos a continuar con lo que nos corresponde. Así que vamos a abrir la Biblia en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Corinto. Y vamos a ir al capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a leer estos 13 versículos. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya Ujú. como presente he juzgado al que el tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos, vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vos, por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? El verso 13 dice: porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de en medio de vosotros. Ahora bien, estimados hermanos, el apóstol Pablo, en este capítulo, su objetivo principal es ver cómo la iglesia tiene que enfrentar el pecado cuando se produce dentro del seno de la iglesia. Aquí lo primero que vamos a ver esta noche es lo que ya vimos antes, pero quiero darle un recuento
y es lo que Pablo observó en cuanto a la naturaleza de este pecado. Pablo dice que este pecado ni aún entre los gentiles se nombra. Es decir, Pablo sostiene aquí que los pecadores del mundo no permiten que este tipo de acto se miente dentro de ellos. Así es que este pecado, como nosotros sabemos, era un pecado de incesto en el cual un hijo estaba viviendo con la mujer de su padre. Ahora bien, dentro de la sociedad judía, estas uniones eran grabadas con la muerte, pero aún dentro de la sociedad romana no se permitía esta clase de unión. Ahora, fueran cuales fueran los detalles, esta situación dentro de la iglesia de Corintio era una situación perturbante y una situación pecaminosa porque estaba quebrando, estaba forzando las normas sociales, así como las normas religiosas. Ahora, el apóstol Pablo utiliza aquí una frase. La frase tiene la mujer de su padre y el verbo que se utiliza aquí sugiere que la relación entre ese hombre y esa mujer era una relación continua, no era una relación que se había producido y que ya se había terminado, sino era una relación que la iglesia no podía tolerar. Ahora bien, en el versículo 2, el apóstol Pablo llama a la iglesia, a los creyentes de Corintios, y le dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra, el verbo envanecido, y este verbo se presenta en un tiempo perfecto, indicando una condición permanente de orgullo dentro de la iglesia. La iglesia de Corintio estaba orgullosa, de hecho, porque era una iglesia que había sido bendecida, que Dios le había dado todos dones. Y recordamos entonces en el capítulo 1, versículo 4, que el apóstol Pablo dice, nada os ha faltado en cuanto a sabiduría, ciencia y dones. Por tanto, la iglesia se sentía orgullosa de todas las bendiciones que Dios le había provisto. Ahora, lo que Pablo sostiene implícitamente aquí, que hay que tener cuidado porque ninguna condición intelectual o ninguna condición religiosa puede quitar la mancha del pecado cuando se produce dentro del seno de la iglesia. Y la iglesia, en vez de vivir cegada por el orgullo, lo que debía era de haberse estado lamentando y llorando por lo que estaba pasando dentro del seno de la iglesia. Aquí la forma verbal que el apóstol Pablo está utilizando, no debierais haberos lamentado, indica una acción que debió haberse tomado ya hacía mucho tiempo. Era una decisión que debió haberse tomado en tiempo pasado. Y la iglesia debió haberse lamentado, debió haber llorado que uno de sus miembros hubiera caído en una condición tan baja de pecado o en un pecado con la condición como era ese pecado que se estaba cometiendo dentro de la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo dice, utilizando la palabra lamentado, esta palabra es equivalente a un lamento fúnebre. Así que la iglesia debía de estar lamentando como si un pariente suyo dentro del propio seno de la iglesia hubiese muerto. La palabra lamentado es un llanto, un lamento fúnebre. Ustedes debieron de haber estado llorando peor que si alguien hubiese muerto dentro del seno de la iglesia. Ahora, debemos de notar que el apóstol Pablo no está culpando aquí a la iglesia
porque un miembro suyo haya caído en tal pecado. Lo que el apóstol Pablo va y está reclamando es cómo la iglesia ha sido tolerante delante de tal situación. ¿Por qué? Porque la iglesia ya hacía tiempo debió haber tomado una decisión con respecto a cómo sentirse o sentirse apenada con relación a la situación que estaba viviéndose dentro de su seno. El apóstol Pablo entonces pasa a tomar lo que es una decisión. Y esta decisión aquí la vamos a conocer como el juicio apostólico. Y puesto que la iglesia estaba incapacitada de tomar o estaba tolerante ante el pecado, el apóstol Pablo se ve obligado a dar su recomendación y esta recomendación entonces implicaba un triple juicio. El primer juicio que el apóstol Pablo toma para resolver el problema que hay dentro de la iglesia es lo que nosotros llamamos aquí una decisión suya. El apóstol Pablo toma su propia decisión y dice él aquí, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. El juicio de Pablo ya así es y ha sido inminente. Él ha tomado esa decisión. Ahora, la iglesia de Corintio estaba presente en cuerpo, si se podría decir, en tanto el apóstol Pablo no se encontraba en este tiempo, en este momento, dentro de la iglesia, por lo que él estaba ausente. Y como en su ausencia, el apóstol Pablo debió haberse excusado de tomar tal responsabilidad. Eso es probable que lo hubiésemos hecho nosotros si en nuestra iglesia en determinado momento se destaca un pecado y nosotros no estamos presentes, podríamos decir, bueno, traten de resolverlo en lo que yo llego. El apóstol Pablo no tomó esa decisión. Él tomó esa decisión porque le interesaba la salud espiritual de la iglesia y la salud espiritual de sus hermanos. De manera que la decisión que él toma aquí es como si él estuviese sentado dentro de la congregación. Su decisión es exactamente la misma, como si él estuviera presente con ellos. Y él le dice lo siguiente, yo ya he decidido y he sentenciado. Yo he decidido y he sentenciado. Eso es como si él estuviera presente dentro de la iglesia. Y aquí la palabra que él utiliza es juzgado. Esta palabra significa que ya él ha llevado un juicio a cabo, ha terminado un juicio. Lo que él tomó como decisión ya realmente es un acto consumado. Así que cuando él dice, he tomado mi decisión, aquí es igualmente, ya yo he decidido, he tomado mi decisión y esto es una decisión acabada. Ahora, tal relación, es decir, el acto del pecado que se estaba llevando a cabo dentro de la iglesia en Corintio, desafiaba abiertamente las costumbres sociales y desafiaba la costumbre ética y moral, pero también desafiaba en gran manera la conducta religiosa de los hermanos de la iglesia de Corintio. Así que el segundo procedimiento que el apóstol Pablo hace que se tome es el procedimiento congregacional, ese es el qué tiene que hacer la iglesia. Y en el nombre, dice él, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque ya el apóstol Pablo había emitido una decisión, en el caso, ahora él, lo que le estaba diciendo a la iglesia, que él iba también a acompañar a la iglesia en la decisión que ésta debía de tomar. No la dejó sola en ningún momento.
Ahora, lo más probable es que el apóstol Pablo tuviera enseñándole aquí a la iglesia que esta situación era una responsabilidad que debía tomar la iglesia local. De hecho, puedo yo decirle, estimados hermanos, que dentro de la iglesia hay un círculo de autoridad que tiene la responsabilidad de en determinado momento tomar y poner en orden la iglesia cuando algún pecado se asoma al seno de la iglesia. Ahora, lo más importante es que el apóstol Pablo le dice a los corintios que esta autoridad humana, lo que se va a hacer, no debe hacerse bajo autoridad humana ni bajo el poder humano. ¿Por qué? La razón es porque esto implica una solución divina. Aquí debemos de pensar entonces en lo que es el poder de Dios. Y en tal caso, un caso espiritual, entonces hay que recurrir a lo que es el poder espiritual. De hecho, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es una cosa muy importante para nosotros los creyentes y para aquellos que tienen que tomar medida en lo que es las autoridades de la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo que aquí hay que hacer las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo significa esto, que se tiene que hacer conforme a su palabra. Y cuando se hace conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tenga usted, amado hermano, que las cosas se van a hacer bajo su poder. Si se están haciendo bajo el mandato de su palabra, también debemos de contar que lo estamos haciendo bajo el poder suyo. Ahora bien, Pablo dice que tal situación era necesaria tomarla en la iglesia, pero que también dentro de esta iglesia, dentro de esta situación que se estaba tomando, había que tener una tercera presencia suprema para darle validez a esta sentencia. Así que reunidos vosotros con la iglesia, el resultado apostólico del apóstol Pablo en la decisión que ha tomado, más el poder de nuestro Señor Jesucristo, es lo que ahora Pablo también va a recomendar como un juicio legal. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, ustedes tienen que hacer una reunión formal convocando a la congregación para considerar tal asunto. Aquí utiliza la palabra reunido vosotros. Y esto significa un grupo en una reunión oficial. Parece ser, estimados hermanos, que sí, esta reunión se llevó a cabo conforme a lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en la segunda carta que escribe en el capítulo 2 y versículo 6. Ahora, el tercer procedimiento que el apóstol Pablo toma es el procedimiento eclesiástico. En tal caso, lo que ha venido haciéndose se ha hecho bajo la dirección y el poder de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de llegar a la culminación del proceso oficial de poner en orden a este hermano que ha cometido esta infracción. En primer lugar, lo que el apóstol Pablo sugiere es que el tal sea entregado por la iglesia a Satanás. Una gran disciplina. Esta acción es equivalente a poner al infractor fuera de los límites de la iglesia y ponerlo en donde Satanás gobierna como príncipe de este mundo, separado de lo que es la influencia espiritual y la comunión con sus hermanos. Ahora bien, en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que el propósito es para destrucción de la carne. Aquí cuando se va y analizamos la palabra destrucción, entonces esta palabra lo que significa es arruinar más que destruir. La palabra aquí es arruinar. La cuestión es que si el hombre entregado así al mal
va a agotar su fuerza física y él va a arruinar sus oportunidades de felicidad. Hay un texto bíblico que nos hace pensar en esta condición y es en la parábola del hijo pródigo, en donde después de este hombre haber malgastado todos sus bienes como él quiso, entregado a todos los placeres, no importan los detalles de cuáles fueron los que se sometió. Bueno, un día él pensó que la solución a su problema estaría realmente en su retorno al Padre. Si este hombre de Corintio en su pecado y y apartarlo de la comunión de la iglesia y de los hermanos, reconoce la pobreza espiritual, bueno, él va a desear retornar a la comunión con Cristo y a la comunión con sus hermanos, a la comunión de la iglesia. Así entonces, esta sentencia se va a convertir más que una sentencia curativa que una sentencia destructiva, como ocurrió en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, donde el apóstol Pablo también por igual entregó a dos hombres aquí a Satanás, a Himeneo y a Alejandro. Ahora, esta acción que se está tomando en la iglesia se está tomando para proteger a la iglesia de la infiltración del pecado y también con el propósito de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, dice el apóstol Pablo. Ahora, todo esto con la idea de que si el hermano tiene alguna sensibilidad hacia lo que era la gracia salvadora de Dios, la disciplina pueda devolverlo a la comunión con sus hermanos y a la comunión con la iglesia. De no ser así, de él no actuar, entonces él estaría en un estado de perdición carnal. Ahora bien, cuando vamos a los versículos 6 al 13, el apóstol Pablo pasa entonces a explicarle a los creyentes de Corintio lo que era la nueva fe. Y él le dice que esta nueva fe produce un nuevo poder y que este poder es una fuerza espiritual interior que conduce al creyente al progreso espiritual, que es realmente el tema que él quiere imprimir después de que los creyentes de Corintio han estado en un estado espiritual tan desastroso. Pablo aquí entonces nos va a presentar 5 principios para la vida espiritual de la iglesia. El primer principio es un principio espiritual y el primer principio está expresado en, en 2 elementos, un elemento negativo y un elemento positivo. Ahora, el elemento negativo se ve en la expresión verbal que utiliza el apóstol Pablo. No es buena vuestra jactancia. Aquí la palabra jactancia es igual a exhibir una actitud de orgullo y de engreimiento. Y realmente esto es lamentable, amados hermanos, porque todavía dentro del seno de la iglesia hay muchas personas que ejercen cierta labor y sienten que ellos están por encima de todos los demás. Y eso no es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Enseña que esto es un poder, pero un poder que conduce al creyente al progreso espiritual. Y cada vez más nosotros debemos de progresar en lo que es el progreso espiritual. Ahora bien, aquí el apóstol Pablo va a utilizar la palabra abundancia de conocimientos y de dones. Y esta palabra de abundancia de conocimiento y de Dios debió haber ejercido un cambio dentro de la iglesia de Corintio en lo que es a su orgullo y también a lo que es su jactancia. De hecho, ellos se sentían así porque habían recibido tanto dones como sabiduría y palabra. El aspecto positivo que el apóstol Pablo trata aquí quizás es un motivo de reflexión para nosotros.
Y el apóstol Pablo utiliza la palabra. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El ser indiferente ante la presencia del pecado, que es lo que ocurrió dentro de la iglesia de Corintio y ocurre en muchas iglesias, estimados hermanos. Bueno, eso produce tres cosas dentro de la congregación. En primer lugar, hace compartir en parte la responsabilidad y la culpa. De manera que cuando la iglesia no toma en cuenta el pecado que se esté produciendo dentro de ella, es responsabilidad suya, aunque ella no es culpable del pecado que haya en la vida de una persona, de un creyente. Pero sí tiene el ojo visor de corregir todo lo que sea un mal dentro de la iglesia. En segundo lugar, cuando se es indiferente ante la presencia del pecado, entonces esto rebaja la norma bíblica de fe y de conducta del creyente y de la iglesia al mismo tiempo. Y en tercer lugar, esto estimula la difusión gradual de otros pecados dentro de la congregación. Cuando alguien está en pecado dentro de la congregación, podría suceder lo siguiente, que como no se corrigió ni se le llamó la atención, también otros puedan incurrir en tales males. El problema entonces de la iglesia en Corintio era que o bien estaba olvidándose o bien no estaba al tanto del declive espiritual que estaba ocurriendo dentro de ella. Aquí el apóstol Pablo, utilizando la palabra de levadura, no era solo la presencia del infractor impune, sino la actitud general que había manifestado la iglesia en su comportamiento hacia el mal. Así que cuando nosotros dentro de la iglesia pasamos por alto cualquier mal, el apóstol Pablo dice que esta es una levadura que está en medio de nosotros y esta levadura es un pecado. Así que si hay un pecado que se deja permanecer, este traería entonces consigo un indefinido poder de corrupción que va a manchar de hecho a toda la congregación por igual. El tercer mandato del apóstol Pablo es el mandato espiritual. Y Pablo dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura. Aquí esta cita, el apóstol Pablo la toma del libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 18 al 20, y también la toma del capítulo 13, versículos 6 y 7, donde a través del Señor Jehová envió a Moisés a hablar al pueblo de Israel para que se limpiara de toda clase de vicio, de maldad, a lo que se llama toda levadura, para que ellos pudieran celebrar la Pascua de su Señor. Ahora, la palabra limpiaos que utiliza el apóstol Pablo aquí significa limpiar completamente. Esto es igual purificarse completamente o eliminar completamente todo lo vestigio de pecado que hayan en medio de nosotros. La vieja levadura a la que el apóstol Pablo está haciendo referencia aquí era el mal espiritual que permitía a la iglesia tolerar al infractor y no ponerle en disciplina. Era la vieja levadura porque esta costumbre vieja suya había venido al seno de la iglesia, y esto ocurre con todo lo que en más adelante lo vamos a ver, con todos aquellos que creen que sí son creyentes, están en medio de la iglesia y realmente todavía conservan esa vieja costumbre del mundo. Eso se llama, Pablo aquí lo trata como la vieja levadura. Y entonces él dice, limpiaos de la vieja levadura. Y esto significa que cada uno de los miembros de la iglesia debían aplicarse a sí mismo ese proceso de purificación a fin de no dejar en la iglesia una sola manifestación del hombre viejo y de su vieja naturaleza. Y recordamos que el apóstol Pablo
nos habla en la carta que escribe a la iglesia de Colosa acerca de lo que era ese viejo hombre del cual debíamos despojarnos. El cuarto principio que el apóstol Pablo nos deja aquí es una razón espiritual. Ahora, la razón que el apóstol Pablo presenta aquí era para que los corintios, y así mismo aprovecho yo decir, es para que todos nosotros aprendemos a comprender cuál es la posición y cuál es la condición que todo creyente tiene delante de nuestro Señor Jesucristo. Saben ustedes, estimados hermanos, que uno de los problemas que nosotros enfrentamos hoy día es que al no estudiar la palabra de Dios, no nos damos cuenta cuál es nuestra posición y cuál es realmente nuestra condición en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nuevo que Pablo va a utilizar aquí dice significa nuevo en todos los sentidos de lo que es viejo. Así que cuando Pablo habla del nuevo hombre, está hablando en un sentido que ese nuevo hombre es diferente en su totalidad a todo lo que es el viejo hombre. De hecho, podíamos pensar, y así es, los corintios ya eran nuevos en todo el sentido de la palabra del nuevo vivir. Recordamos lo que Pablo le dijo en el capítulo 5 de la segunda carta, versículo 17, donde les retó que si alguno estaba en Cristo, nueva criatura era. Ellos eran nuevos. Pero el apóstol Pablo dice que deben de ser nuevos en un sentido distinto. Su vida y su carácter cristiano deben de tener un comienzo completamente nuevo. Realmente hoy día dentro de la iglesia hace falta ese renuevo completamente de cada uno de nosotros. Y por eso entonces es que él dice que debemos de ser sin levadura, es decir, sin la levadura del pecado. ¿Por qué? La razón nos la da en lo que sigue del versículo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, el verbo que traduce aquí la palabra sacrificada significa que ha sido completada, ha sido terminada, por lo que entonces ese sacrificio de Cristo en la cruz se aplica de manera general a todos los que han confesado su nombre, a todos los que han creído en su nombre. En cuarto lugar, entonces el apóstol Pablo nos presenta una exhortación a una vida espiritual. Así que dice él, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De esta manera, entonces, Pablo llama a la iglesia a que debe de romper con todas las malas disposiciones del corazón natural. Si yo dijera esta noche a mis hermanos, bueno, estimados hermanos, es una disposición nuestra que debemos de romper con todas esas disposiciones que nosotros tenemos del viejo hombre. Debemos de cambiar. Ahora la frase celebremos que utiliza aquí el apóstol Pablo, celebremos la fiesta, significa que debemos de observar una festividad. Guardar esa fiesta es andar entonces en un día a día en santidad, andar día a día en gozo y andar día a día en la fortaleza que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora, hay dos razones de esta característica que está utilizando aquí el apóstol Pablo. Esas dos características son sin malicia y sin maldad. La malicia aquí es un deseo para perjudicar al prójimo o para perjudicar a un prójimo. Podía tratarse también de un vicio deliberado que tenga un creyente. La maldad entonces es la realización del mal, pero con persistencia y deleite. Recuérdense que hay muchísimas personas que hacen maldad y se deleitan con esa maldad. En cambio, la sinceridad de la que el apóstol Pablo usa aquí significa
puro y sin aleación. Es como si fuésemos una sustancia sin ninguna clase de mezcla. En cambio, la verdad es la realidad de aquello que está en armonía con la revelación de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 9 al 13, el apóstol Pablo pasa a darnos lo que es una advertencia espiritual. Anteriormente ya el apóstol Pablo le había escrito o le había advertido a los corintios acerca de con quién juntarse y le había dicho, no os juntéis con los fornicarios. Así que juntarse con, la palabra aquí, juntarse con, quiere decir mezclarse libremente o quiere decir vivir en una relación íntima y continua con aquellos que estaban obsesionados con lo que era el sexo. Ya sea por olvido o ya sea porque ellos ignoraron este mandato del apóstol Pablo, ya él vuelve y se lo repite en el versículo 10. Ya le dice que tienen que evitar el contacto con personas de baja moral. Aunque él admite que esto sería imposible, especialmente en una sociedad como la sociedad corintia, donde realmente esta era una sociedad que se había entregado al mal. Evitar entonces juntarse con esas personas de esa índole moral significa que debían de salir del mundo o debían de apartarse de la sociedad. Recuérdense que hay religiones en el mundo, especialmente como es el budismo y otras religiones, cuyos sacerdotes o cuyos miembros se apartan y van a los remotos lugares de la montaña, del mundo, porque no quieren ningún contacto con la sociedad. El cristiano no fue llamado por Dios para eso, sino fue para enseñar la gracia de Dios, el evangelio de salvación. Ahora, a pesar de que no hay posibilidad de apartarse de la gente que tiene una mala cultura o una calidad baja moral, eso no significa ni es una excusa para permitir que dentro de la iglesia se esté produciendo el pecado de la índole que se estaba produciendo dentro de la iglesia en Corinto. En el versículo 11, entonces el apóstol Pablo repite esa advertencia. Pero ahora esta advertencia involucra a lo que se hacen llamar cristianos. Dice, con aquellos que se hacen llamar cristianos. Y el mandato es aquí, con los tales ni aun comáis. Y Pablo toma aquí entonces una idea de lo que era la sociedad oriental, en que una persona podía invitar a alguien a comer a su mesa como un gesto de amistad o de comunidad. Sin embargo, comer con alguien era poner un sello de aprobación. Cuando alguien entraba a tu sociedad, a tu mesa, tú le estabas poniendo un sello de aprobación. Y aquí el Pablo entonces da una lista de aquellos que debieran ser excluidos, sacados de nuestro medio, quitarlo de una asociación doméstica y social en la vida del creyente. En primer lugar, el apóstol Pablo trata al fornicario. Y aquí el fornicario es aquella persona que practica una conducta sexual ilícita. Bueno, esta persona, tenga por seguro, estimado hermano, que no va a honrar la mesa del cristiano. En segundo lugar, habla del avaro. Aquí esta persona es una persona que actúa solamente por interés y bajo codicia. Bueno, pues estas personas, entonces también un pobre compañero para comer con usted en su mesa. Pablo dice, no lo acepte. En tercer lugar, el apóstol Pablo habla del idólatra. Y el idólatra es aquel cuyo corazón está inclinado hacia la adoración de dioses ajenos. Entonces, este hombre o esta persona idólatra no es un huésped idóneo para su mesa, para su hogar. ¿Por qué razón?
porque aquí hay dos cosas diferentes y el apóstol Pablo ya corrige esto en uno de sus capítulos que vamos a ver con pasado el tiempo, donde dice cuál es la comunión que hay entre Cristo y Belial. Podríamos aplicarlo justamente con el idólatra queriendo sentarse con nosotros a la mesa. En el cuarto lugar, el apóstol Pablo habla del malediciente. Y el malediciente es aquella persona que emplea palabras, su lengua, de manera violenta y abusivamente contra Dios y contra los hombres. Entonces, este hombre de ninguna manera va a agregar ningún olor ni ningún sabor en nuestra mesa de creyente. Nuestra unión con una persona de esa índole no puede causar ningún bien. En quinto lugar, aparece entonces el apóstol Pablo habla del borracho. Con su falta de sobriedad, este hombre no tendrá, esta persona no tendrá argumento para compartir. Este hombre estará fuera de sentido y no va a edificar a nadie. Al contrario, lo que va a hacer que va a avergonzar a todos aquellos que de manera normal participan en la mesa del creyente. Por lo tanto, Pablo sostiene que con ese ni aún comáis. Y por último, el apóstol Pablo habla del defraudador. El defraudador es la persona que le gusta engañar, especialmente le gusta extorsionar a las personas ingenuas. Y esta persona no tiene nada de amor que ofrecer, pero tampoco tiene nada que ofrecer en cuanto a obra, porque todo lo quiere para sí. Por tanto, no es una buena compañía para nuestra mesa. Ahora bien, estimados hermanos, los versículos 12 y 13, el apóstol Pablo pasa entonces a darnos a los creyentes una advertencia limitada. Para el apóstol Pablo, ningún creyente, y es así, nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal dijo que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque de la misma manera que ustedes juzguen, seréis juzgados. Bueno, pues entonces el apóstol Pablo aquí nos llama a que nosotros no tenemos ninguna autoridad para juzgar a nadie. Así que tampoco estamos autorizados a hacer ninguna clase de juicio. ¿Por qué? Porque Dios, dice el apóstol Pablo, es el que juzgará a los que están fuera. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corintios, ustedes están juzgando a los que están dentro. Y sabe usted, hermano, que uno de los males que tenemos hoy día los creyentes es que realmente hacemos mucho juicio. Hacemos mucho juicio hacia nuestros hermanos, hacia la obra que ellos están realizando, sea que no realicen ninguna o sea que realicen alguna obra. Siempre nosotros queremos exigir que se haga más. Esto podría convertirse en un juicio de nuestra parte. Pablo dice aquí que Dios juzgará a los que están fuera. Para el judío, y el apóstol Pablo aquí actuando como judío, todos los que estaban fuera eran aquellos que no habían conocido a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Efesios capítulo 2, versículo 11 al 15, donde habla de nuestra condición antigua. Y esto erais algunos de vosotros cuando no, es decir, cuando estábamos fuera. Estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Bueno, entonces en ese punto nosotros éramos objeto del juicio de Dios. De hecho, quiero decirle que cuando conocimos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, ese juicio nuestro lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, el apóstol Pablo utiliza aquí el término para referirse a todos los que han aceptado a Cristo, todos los que están dentro. Y aquí Pablo dice que él siente una doble obligación. La primera es que el apóstol Pablo dice que él tiene una obligación con los que están fuera. Esta también es una obligación nuestra. ¿Cuál? Bueno, debemos de predicarle el evangelio de la gracia de Dios.
Ese es el punto central. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que los que están dentro serán juzgados por Dios. Su disciplina apostólica puede aplicarse a los que llevan con él una fe común. Así que Pablo no está para juzgarlo de afuera, sino a aquellos que violen la ley de Cristo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios será el que va a hacer juicio. Aunque el cristiano infiel de igual manera será juzgado, entonces el apóstol Pablo aquí termina diciendo que su juicio aún es válido. Y dice, quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. Así él aplica y dice, hasta que no ocurra lo contrario, sáquelo de en medio nuestro. Decimos por último, estimados hermanos, que cuando nuestra iglesia es una iglesia disciplinada, es una iglesia que es purificada, es una iglesia que refleja la verdad y la sinceridad de Cristo. Así que, mis amados hermanos, ha sido un honor, un placer para mí. Que el Señor le bendiga y que Dios le guarde.